La ciudad cobró vida a la luz de las farolas, mientras Daniel exploraba lo desconocido en esa oscura noche de otoño. Su corazón latía con la promesa de una nueva vida en los Estados Unidos, una tierra de oportunidades que parecía brillar aún más bajo el manto de la temporada de las hojas doradas. El apartamento que eligió, ubicado en el corazón palpitante de la ciudad, era más que un lugar para descansar, era un retiro encantador que parecía susurrar promesas de futuros vibrantes. La imponente arquitectura del edificio se alzaba en medio de la neblina de la noche, dándole a Daniel la sensación de que allí, entre aquellos ladrillos y ventanas iluminadas, encontraría la estabilidad que buscaba. Cuando abrió la puerta del apartamento, lo envolvió una calidez acogedora que contrastaba con el frío de la noche exterior. Daniel caminó por los pasillos vacíos, cada paso reflejaba la audaz decisión que lo había traído hasta aquí. Al llegar a la habitación, sus ojos quedaron cautivados por la vista que se desarrollaba ante él. La bulliciosa ciudad, con sus rascacielos que perforaban el cielo nocturno, se alzaba ante su ventana como un espectáculo de luces danzantes. Los coches se movían como rayos de luz por las calles, mientras el lejano estruendo de la vida nocturna resonaba como una sinfonía urbana. Para Daniel, esa visión era más que un panorama, era la promesa de un viaje que se extendía hasta donde alcanzaba su visión. El apartamento, con sus muebles cuidadosamente dispuestos y detalles decorativos que contaban historias, se convirtió en el escenario perfecto para los capítulos que estaba a punto de escribir en su nueva vida. Cada objeto era como una pieza de un rompecabezas que encajaba para formar la imagen de un hogar. Daniel se sentó junto a la ventana, dejándose envolver por el ambiente acogedor de la habitación. La ciudad exterior palpitaba de energía mientras absorbía la esencia de ese momento transformador. Creía haber encontrado su hogar, un refugio seguro en medio del bullicio de la ciudad que nunca duerme. Esa oscura noche de otoño se convirtió en el prólogo de una historia que se desarrollaría en cada risa compartida, en cada desafío superado, transformando ese apartamento no solo en un espacio físico, sino en el escenario de sus experiencias más profundas en Estados Unidos. La atmósfera en los primeros días de Daniel en su nuevo departamento fue de serenidad y promesa. Cada rincón del espacio irradiaba la sensación de un refugio seguro, como si las paredes estuvieran impregnadas de la anticipación de un nuevo viaje. Las noches eran serenas y la pareja, Daniel y su novia Sara, se sumergían en la calma de su nuevo hogar. Sin embargo, una noche cambiaría el tono de la narrativa que empezaba a gestarse. Mientras Daniel y Sara se entregaban a la comodidad del sofá, una extraña sinfonía comenzó a desarrollarse por los pasillos del edificio. Unos pasos arrastrados, como si sombras inquietas deambularan por los pasillos, penetraron el silencio de la noche. Susurros distantes, como ecos de una conversación sutil, resonaron, creando una atmósfera llena de misterio. Las miradas intercambiadas entre Daniel y Sara revelaron una inquietud compartida. Ambos intentaron desviar la atención de los desconcertantes sonidos, atribuyéndolos inicialmente a la inevitable presencia de vecinos más ruidosos. Quién sabe, pensaron, eran solo las sutilezas de la vida compartidas en un edificio lleno de almas diversas. Las noches siguientes trajeron repeticiones de los enigmáticos ruidos, como si el propio edificio guardara secretos entre sus paredes. A medida que los susurros se intensificaron, la curiosidad de Sara comenzó a eclipsar su deseo de ignorarlos. Una noche, incapaz de resistir la intriga, se acercó a la puerta y escuchó atentamente. Los sonidos parecían tener vida propia, una coreografía de pasos y voces que desafiaba cualquier explicación lógica. El corazón de Sara latía aceleradamente cuando, impulsada por la necesidad de desentrañar el misterio, abrió la puerta. Al hacerlo, la oscuridad del pasillo contrastaba con la acogedora luz del apartamento, creando un límite entre lo conocido y lo desconocido. Miró hacia el pasillo, con la esperanza de descubrir la fuente de los sonidos perturbadores. Sin embargo, lo que vio desafió cualquier explicación racional. Las sombras se movían como bailarinas fugaces, bordeando las paredes y desapareciendo en la oscuridad. Un sentimiento de inquietud la invadió, pero la curiosidad la impulsó a seguir observando, destapando los primeros capítulos de una historia que desafiaría la comprensión de la realidad. Así, los primeros días de paz se convirtieron en un preludio, arrojando a Daniel y Sara a un enigma que los envolvería, obligándolos a enfrentar la realidad fantasmal que se escondía detrás de los muros de lo que alguna vez pareció ser solo un hogar prometedor. La curiosidad de Sara, despertada por los enigmáticos sonidos que impregnaban el apartamento, se convirtió en un imán irresistible en una noche marcada por la oscuridad. Mientras que la ciudad exterior estaba envuelta en sombras, la atmósfera dentro del apartamento de Daniel y Sara estaba impregnada de un misterio que pedía a gritos ser descubierto. La noche en cuestión resultó ser un cruce entre lo mundano y lo sobrenatural. Mientras Daniel estaba inmerso en sus propios objetivos, Sara se sintió obligada a enfrentar lo desconocido. Mientras se acercaba a la ventana, una sombra se extendía por la habitación, creando un ambiente propicio para lo inesperado. Mientras contemplaba la oscuridad del exterior, una sensación escalofriante recorrió la columna de Sara.
La ciudad, que solía ser un espectáculo de luces, ahora estaba dominada por sombras danzantes. Las figuras humanas, o al menos sus siluetas, se movían rápidamente, como fantasmas fugitivos en una danza macabra. La curiosidad dio paso a una profunda preocupación cuando Sara se dio cuenta de que las sombras parecían tener vida propia, como si fueran entidades más allá de la comprensión humana. La ventana se convirtió en una lente hacia un reino desconocido, donde los mundos material y espiritual chocaron, arrojando a Sara a un torbellino de miedo y fascinación. El miedo, sin embargo, no fue suficiente para apartar su mirada hipnotizada. Era como si la ventana fuera un portal a lo desconocido, desafiando los límites de la comprensión racional. La sensación de enfrentarse a algo más allá de la comprensión cotidiana llenó la habitación, ampliando los límites de lo que era posible. Sara, incluso rodeada de un aura de miedo, se sintió intrigada por lo inexplicable. La ventana, que alguna vez fue solo un punto de conexión con el mundo exterior, se convirtió en un velo entre dos reinos, un portal que reveló un espectáculo sobrenatural. El apartamento, que alguna vez fue un refugio seguro, se transformó en un escenario donde los límites entre la realidad y la fantasía se volvieron borrosos, arrojando a los protagonistas a un enigma que desafiaría no solo la lógica, sino también la esencia misma de sus percepciones. Movida por una mezcla de intriga y miedo, Sara profundizó en la historia del edificio que ahora albergaba su hogar, decidida a desentrañar el enigma que se desarrollaba ante sus ojos. Las páginas amarillentas de los registros locales se convirtieron en su guía, revelando secretos enterrados en las sombras del pasado. La historia del edificio, minuciosamente desenterrada por Sara, se desarrolló como un pergamino que atestigua eventos sobrenaturales y desapariciones que, con el tiempo, se convirtieron en leyendas urbanas. El edificio, que alguna vez fue un escenario para la vida cotidiana, se había transformado en un teatro macabro donde lo sobrenatural bailaba con lo mundano. Las sombras, alguna vez inexplicables, tomaron la forma de entidades sobrenaturales que, según narraciones antiguas, deambulaban por los pasillos del edificio. Historias de desapariciones misteriosas resonaban en las paredes, y cada rincón del edificio parecía resonar con susurros del pasado. El rastro de miedo dejado por estas presencias invisibles impregnó cada centímetro del espacio, transformando el apartamento de Daniel y Sara en un escenario donde lo real y lo paranormal se entrelazaban de una manera intrigante. Cada piso del edificio tenía sus propias historias, y Sara, como una detective sobrenatural, siguió las pistas que la llevaron a lo más profundo de la red de misterios que rodeaba el lugar. Entre informes de sombras susurrando en los pasillos vacíos y visiones inexplicables en los espejos, Sara se encontró frente a un enigma que desafiaba la lógica. El edificio se ha convertido en un testimonio silencioso de una historia que, durante demasiado tiempo, estuvo reprimida en las sombras. El miedo, alguna vez confinado a los rincones más oscuros de la memoria colectiva, resurgió con cada revelación de Sara. La pareja, ahora inmersa en una antigua narrativa, estaba a punto de descubrir que pasado y presente eran hilos entrelazados, formando un tapiz de enigmas que desafiarían incluso la comprensión más sólida. Sara, motivada por la intriga mezclada con el miedo, profundizó en los oscuros rincones de la historia enterrados bajo las paredes del apartamento. Su computadora se convirtió en un portal al pasado, mientras descubría secretos que deberían permanecer latentes. Entre registros antiguos y relatos olvidados, desenterró la inquietante verdad: el terreno sagrado del edificio era en realidad un antiguo cementerio indio, donde se enterraban vidas e historias mucho antes de que se pusieran los cimientos del edificio. Cada ladrillo, cada pieza de hormigón, erigida sobre las lápidas olvidadas, contaba la historia silenciada de un pasado profundo y oscuro. Los suspiros y murmullos que resonaban por los pasillos por la noche ahora se explicaban como lamentos de almas perdidas, atrapadas entre dos mundos. Las figuras sombrías que vio Sara en la ventana eran, de hecho, manifestaciones etéreas de entidades que buscaban redención, pidiendo paz en un territorio ahora profanado. La revelación dejó a Sara atónita, pero la compasión venció su miedo. Sintió una creciente responsabilidad hacia las almas afligidas y decidió que era hora de afrontar el pasado para sanar el presente. Daniel, inicialmente escéptico, también sintió el llamado a desentrañar los misterios que acechaban su hogar. Juntos, comenzaron a explorar métodos antiguos para liberar almas encarceladas. Se resucitaron antiguos rituales indígenas y un fragante incienso bailó en el aire mientras la pareja se embarcaba en un viaje espiritual que trascendió el tiempo. Las sombras que alguna vez fueron despiadadas comenzaron a disiparse a medida que la energía de la reconciliación envolvió el apartamento. Al culminar el ritual, una figura sombría emergió de las sombras. Era un chamán indígena, cuya presencia era a la vez imponente y tranquila. Reveló que su alma estaba atrapada y que la perturbación provocada por la construcción del edificio despertó viejas heridas. La pareja, guiada por el chamán, ayudó a calmar la ira del espíritu, llevándolo a un merecido descanso. El apartamento, que alguna vez fue escenario de eventos paranormales, se ha transformado en un santuario de paz.
La vista de la ciudad, ahora envuelta en calma, fue testigo de la superación del terror y del restablecimiento de la armonía entre los dos mundos. Daniel y Sara, unidos por la terrible experiencia, aprendieron que la comprensión y el respeto por los vínculos espirituales son fundamentales para preservar la serenidad, sellando así el destino de la pareja en un nuevo capítulo de sus vidas. La decisión de Daniel y Sara de enfrentarse al mal que se cierne sobre su hogar pone en marcha una aterradora secuencia de acontecimientos. El otrora sereno apartamento se transformó en un teatro de sombras frenéticas y sonidos discordantes. Cada paso hacia el ritual de purificación iba acompañado del eco de puertas que se golpeaban violentamente, como si el edificio resistiera la interferencia en el equilibrio sobrenatural que se había establecido. La pareja, decidida a desentrañar el misterio que los rodeaba, reunió artefactos ancestrales y velas para comenzar el ritual. Tan pronto como se pronunciaron las primeras palabras sagradas, las sombras que danzaban en los rincones se retorcieron en una danza frenética. La atmósfera estaba impregnada de una abrumadora energía negativa, como si el aire mismo llevara el peso del oscuro pasado del lugar. Gritos susurrados parecían resonar a través de las paredes, como si las almas inquietas rechazaran la idea de ser purificadas. Cada vela encendida parecía luchar contra una brisa invisible que amenazaba con apagarse en cualquier momento. La pareja, ahora en el epicentro de la tormenta sobrenatural, sintió que la presión se intensificaba a cada segundo. Mientras realizaba los gestos rituales, el apartamento resonó con un coro de sonidos inquietantes. Las puertas se cerraron violentamente, creando un eco ensordecedor que resonó por los pasillos. El suelo mismo vibró bajo la intensidad de la energía liberada, como si la estructura misma del edificio protestara contra la intervención divina. En medio de la cacofonía de sonidos, las sombras tomaron formas más definidas, distorsionándose en figuras grotescas y retorcidas. Era como si el ritual, en lugar de purificar, hubiera despertado una fuerza previamente dormida, desatando la furia de las entidades aprisionadas. Daniel y Sara, ahora temerosos pero no dispuestos a dar marcha atrás, continuaron el ritual con determinación. En el clímax del proceso, una explosión de energía oscura llenó la habitación. Una figura sombría emergió de las sombras, emanando una presencia amenazadora. Era el espíritu de un antiguo residente del cementerio indio, cuyo enojo creció ante el disturbio causado por el edificio. La pareja, en un momento de valentía, se enfrentó al espíritu vengativo, buscando calmarlo. El enfrentamiento llegó a su punto máximo cuando Daniel, con voz firme, suplicó el perdón de la entidad. Poco a poco, la furia dio paso a la tristeza y, finalmente, a la aceptación. Las sombras, que antes se habían agitado, comenzaron a disolverse, liberando el apartamento de la maldición que lo aprisionaba. La pareja, exhausta, fue testigo de la transformación del ambiente. El aire pesado de antes fue reemplazado por una calma tranquila, y la luz volvió a los ojos asustados de Daniel y Sara. El viaje, aunque lleno de peligros sobrenaturales, trajo la tan deseada redención al apartamento, reafirmando que el amor y el coraje son armas poderosas contra las sombras que acechan el pasado. El ambiente en el apartamento se volvió espeso cuando, en el punto álgido del enfrentamiento, una figura sombría surgió de las sombras. La habitación se llenó de una presencia antigua y una niebla etérea comenzó a formarse alrededor de la figura. Se trataba de un chamán indígena, con plumas y accesorios rituales, cuyo espíritu quedó atrapado allí debido al disturbio causado por la edificación. Sus ojos, profundamente arraigados en la sabiduría de los tiempos antiguos, brillaban con una intensidad que trascendía la oscuridad que lo rodeaba. La figura del chamán proyectaba un aura de respeto y, al mismo tiempo, de indignación. Reveló su presencia con una voz que parecía resonar más allá de la tumba, cargada de un propósito que trascendía la comprensión humana. El chamán compartió con Daniel y Sara la oscura verdad que se cernía sobre el edificio. Explicó que buscaba venganza contra los invasores que profanaron la tierra sagrada donde su pueblo descansaba en paz. El edificio, erigido en antiguas tierras indígenas, se convirtió en un testigo silencioso del irrespeto a su cultura y al eterno descanso de sus antepasados. Daniel y Sara, inmersos en la revelación sobrenatural, sintieron la magnitud del conflicto entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El chamán, con palabras llenas de dolor y tristeza, describió cómo el avance de la civilización había interrumpido la armonía ancestral, dando lugar a una presencia oscura que atormentaba el edificio. La figura del chamán flotaba en el aire, moviéndose entre las sombras como un guardián espectral, ávido de justicia. Su lamento resonó por los pasillos, resonando como un llamado ancestral pidiendo reparación. Daniel y Sara, ahora conscientes de la responsabilidad que tenían, se sintieron obligados a encontrar una solución para liberar al chamán y restaurar la paz perdida. La revelación de la venganza del chamán trajo una nueva perspectiva a la batalla entre el mundo sobrenatural y el mundo de los vivos. El edificio, que alguna vez fue escenario de eventos paranormales inexplicables, se convirtió en el epicentro de un antiguo conflicto que pedía a gritos una resolución.
En este momento de intensidad espiritual, Daniel y Sara enfrentaron el desafío de reconciliar fuerzas que trascendieron el tiempo y las culturas, lanzándose a un viaje que cambiaría para siempre el destino de su hogar. Con corazones llenos de compasión y una profunda comprensión de la trama sobrenatural que rodea al chamán, Daniel y Sara decidieron ayudarlo a encontrar la paz que le habían negado durante tanto tiempo. Armados de coraje y respeto por los misterios más allá del velo de la vida y la muerte, se embarcaron en un viaje espiritual para restaurar la armonía en su hogar. Comenzó el ritual de purificación, minuciosamente preparado con instrucciones que el chamán susurró en sus oídos como una brisa ancestral. Incienso aromático llenó el aire mientras Daniel y Sara recitaban palabras de sanación y redención. La atmósfera palpitaba con una energía única, una mezcla de miedo y esperanza que impregnaba cada centímetro del apartamento. A medida que avanzaba el ritual, las sombras danzaban por las paredes, resistiendo la luz de la purificación. El chamán, guiado por las palabras de la pareja, se levantó del suelo con una dignidad perdida hace mucho tiempo. La niebla etérea que lo envolvía comenzó a disiparse lentamente, como si las cadenas que lo ataban estuvieran siendo deshacidas por manos invisibles. La transición del chamán a la libertad fue un espectáculo de belleza y redención. La luz de la verdadera paz iluminó sus ojos ahora serenos y expresó su gratitud a través de una sonrisa etérea. Al despedirse, sus palabras resonaron en la mente de Daniel y Sara, agradeciéndoles por restaurar el orden roto por los errores del pasado. Con el chamán finalmente libre, las sombras que una vez rondaron el apartamento fueron desterradas. Una sensación de alivio invadió cada rincón, reemplazando la ansiedad que había atormentado a la pareja durante tanto tiempo. El hogar, ahora purificado, se convirtió en un santuario de amor y respeto, un refugio donde las fuerzas sobrenaturales y terrenales podían coexistir en equilibrio. Daniel y Sara surgieron de esta experiencia transformados, no solo como individuos, sino como una pareja unida por vínculos espirituales que resistieron la prueba de lo sobrenatural. La lección aprendida fue profunda. El respeto por los antiguos lugares sagrados es esencial para mantener la armonía entre los mundos. El destino del apartamento, una vez envuelto en oscuros misterios, ahora estaba sellado como un testimonio de la capacidad humana de curación y redención.